Muy buenas tardes, licenciada Cecilia Darcón, compañeros, colegas, muy buenas tardes. Continúo con la exposición, esta parte de síndrome respiratorio agudo con ventilación mecánica y análisis de gases arteriales. Se va a realizar en el simulador la programación de un paciente con SDRA. Bien, vamos a empezar abriendo acá. Listo. Vamos a ver. Ya. Bien. Paciente normal, paciente con SDRA. Listo. 170. Comenzar. Bien. Vamos a trabajar en este simulador Hamilton C6. Eh, bueno, lo más importante de la programación, bueno, disculpe, lo más importante de la programación es elegir el modo. Tenemos tres tipos de modos generales, los convencionales: el modo ventilatorio mandatorio por presión, por volumen, bueno, y la última que es CPAG o la presión soporte, ¿no? Bien, todo paciente con SDRA, paciente con neurocrítico, paciente con EPOC, siempre va a haber un alto, este, bueno, alto grado, ¿no? Se va a trabajar con un modo mandatorio controlado por volumen. ¿Sí? Bien, en este simulador podemos ver acá en el lado derecho los parámetros que se van a utilizar. En este lado izquierdo son lo que bota el ventilador mecánico, y la parte media son los gráficos, las curvas. Vamos a modificarlos acá. Ahí está, muy bien. Tenemos la curvatura de la presión, el flujo, el volumen y la presión de dióxido de carbono. Bien, entonces, como hemos dicho, cuando vamos a programar siempre hay que escoger el modo adecuado. En este cambio, todo un paciente con SDRA, modo mandatoria por volumen, ventilación mandatoria por volumen. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar el modo y encontramos acá mandatoria por volumen. Vamos a confirmar y tenemos los parámetros que vamos a trabajar. Bien, tenemos la frecuencia cardíaca, el volumen entidad, el PIB, la oxigenación, el trigger, que es el disparo del flujo. Tenemos por flujo, por presión. Tenemos el tiempo inspiratorio, la pausa. En la pausa no se va a trabajar, y la relación IE, ¿no? Esta relación IE es de 1, 1, 7, ¿no? Lo hemos dicho, bueno, se ha hablado que la relación que se opta siempre es de una relación IE de 1 a 2. Bien, vamos a, vamos a trabajar. Bien, tenemos un paciente de 85 kilos, de una talla de 170 centímetros. Entonces vamos a hallar el volumen tidal. Entonces tenemos que tener en cuenta, hemos dicho, siempre un paciente con SDRA que va a ingresar a cuidados intensivos ya entubado, o que ya va a entubar, va a entrar con unos parámetros protectores. No se va a optar por volúmenes tidales altos. ¿Por qué? Porque hay una inundación alveolo intersticial, en la cual no van a trabajar el 100% de los alveolos, van a trabajar el 20, el 30, el 40% de los alveolos. Entonces, si avanzamos una grandes cantidades de volumen, vamos a colapsar los pocos alveolos que se encuentran. Entonces, es un tipo de control de tipo protectora que se va a realizar a esos pequeños alveolos que quedan. Bien, entonces se va a trabajar en el volumen entidad con el peso predicho. En este caso, el peso de la persona es 170. La fórmula para ir el peso predicho ya lo tenemos, ya lo han explicado. Es el talla en centímetros, que son 170 menos 152.4 por 0.91 más 50, y a eso se le va a multiplicar la constante. La constante del volumen tidal en tipo protectora para pacientes CDRA es entre 4 a 8. En este caso vamos a utilizar una constante de 8. ¿Y por qué de 8? Porque vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, y vamos a dar las explicaciones por qué estamos bajando el volumen tidal.
¿sí? Porque podemos empezar de 6 y igual vamos a tener que bajar y se va a explicar por qué, a qué se debe, ¿no? Vamos a ver los parámetros, vamos a ver las gráficas, ¿sí? Bien, entonces el peso predicho en este caso es con una constante de 8 con 1.70 centímetros es de 528. Entonces vamos a volumen ideal y subimos a 528, 530, listo. La frecuencia respiratoria vamos a dejarla en 20. El PIB, bien, el PIB está relacionado con el índice de masa corporal. Los de Art Network manejan PIB de entre 5 a 20, ¿sí? Entre 5 a 20, disculpen, entre 5 a 24. En este caso, solamente vamos a trabajar hasta 14 porque llevarlo a más va a hacer que los alvéolos colapsen rotundamente. Entonces, bueno, el PIB vamos a trabajar con el IMC, el índice de masa corporal. El sobrepeso estaría entre 32 de IMC, 32, 33 y sería con una PIB de 8 según la relación IMC con el PIB, ¿sí? Bien, el FIO2, cuando es un paciente que ingresa o está entubado, siempre se va a colocar una FIO2 de 100% y posteriormente se va a ir bajando. Nunca se deja un paciente a un FIO2 de 100. Siempre va a estar también nuevamente el ART Network relaciona el PIB con la FIO2, que si por ejemplo el PIB está entre 8 a 10, la FIO2 que le corresponde tendría 50. Si la PIB está entre 5 a 8, la FIO2 sería 40. Si la PIB estuviera en 10, la FIO2 sería 60. ¿Sí? En este caso, dice, sí, pero tu PIB te dejando en 8 y entonces la FIO2 debe ser en 50. Sí, pero estamos considerando que este paciente recién está ingresando a un decimos que recién se ha entubado. Entonces, por esta razón vamos a dejarlo en 100. ¿Sí? Bien, el trigger vamos a dejarlo en 3. La pausa expiratoria no se va a tocar ahora. Después vamos a tocarlo para ver ahí los tipos de presiones pulmonares. El tiempo de inspiratoria está bien. Y la relación y está de 1 a 2. Entonces está muy bien. Entonces ahí lo dejamos. Bien. ¿Qué podemos observar? Ahí tenemos apagar las alarmas. Esta ahorita estaría sonando. Suena cada rato en ese simulador parece. Tenemos el lado izquierdo, solo que bota el ventilador, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos resaltar acá? El pico, ¿sí? Acá el pico está en 49. Cuando vamos a trabajar con pacientes con SDRA, pacientes neurocríticos, pacientes de mucho cuidado, siempre vamos a manejar, siempre tenemos que tener en cuenta o consideración las presiones pulmonares. Hay 3 tipos de presiones pulmonares. La presión pico, ahí te vamos a describir cada uno. La presión pico, que se puede observar acá en el monitor, que es menos de 35, ¿sí? Entonces está muy elevado, 49 cerca de 50 o puede ser a más. La presión meseta, que la presión meseta vamos a hallar con la pausa inspiratoria, que debe ser menor a 30. Y la presión de distensión o el drive pressions. Bien, la presión pico está elevada. Entonces, una cosa que los artículos que van a leer más, que están leyendo, van a ver que dicen, si hay, mientras haya más bajo las presiones pulmonares en estos pacientes, va a ser mucho mejor. Si las presiones son altas en estas presiones, hay una alta tasa de mortalidad. Entonces siempre hay que tratar de jugar con los parámetros para poder la presión pico, la presión meseta y otras presiones esté dentro de los valores normales. Entonces, ¿qué pasa con la presión pico? Cuando está elevado, puede haber cuando hay espasmos, cuando hay secreciones, cuando hay taponamiento del tubo o por una disminución de la distensibilidad. La presión pico siempre depende del volumen tidal. Entonces, si el volumen tidal le hemos trabajado con una constante, por eso le hemos dicho, vamos a trabajar con una constante 8 y me está arrojando 49. Entonces, si vemos que está elevado y hemos limpiado secreciones,
había estado excluido el tubo, no está excluido, no hice acreción, entonces vamos a bajar el volumen tidal. Entonces, ¿cómo lo vamos a bajar así? ¿A 500? No, vamos a bajar con la constante. Si estaba en constante 8, vamos a trabajar con la constante 6. El peso predicho por la constante 6. Sale, la constante 6 sería 396. Entonces, cerca de 400. Vamos a ver, pero ahora un momento. El volumen tidal, ¿sí? 39. 49, 39. Aún está elevado. ¿Sí? Aún está elevado. 40. Ya, ahorita no está en rojo porque, bueno, está en rojo porque acá está las alarmas. Bien, entonces si está en 40 está elevado todavía, entonces vamos a trabajarlo con un precio predicho pero multiplicado con la mínima, con la constante 4, sería 260, o sea, 260, listo, 260. Espera un momento, 30. Entonces está 31, 32. Eso porque está en 70. Vamos a ponerle un momentito en 70, ¿ya? Los 60 está bien. La alarma. Ya, está con un peso predicho de 35. Ya, está elevado. Entonces nosotros cuando vamos a estar en cuidados intensivos jugando con nuestras alarmas, ¿no? 35. Aunque no se pone rojo porque la alarma estaba en 41. Si le pongo la alarma en 35, vamos a ver que se pone rojo y comienza a sonar la alarma. Y le pausado. ¿Sí? Entonces en este caso para no tener problemas vamos a dejarlo en 40. Entonces, hasta acá. Volumen tidal con una constante mínima que es la 4. Tenemos a una presión pico de 36 y lo normal es 35. ¿Sí? Bien. 36, 37. ¿Qué hacemos? Vamos a hallar también la presión meseta. La presión meseta es la presión que se aplica al final de la inspiración sobre los alvéolos. ¿Y cómo se va a medir? Se va a medir haciendo una pausa inspiratoria. En este caso vamos a ir a controles y acá están los parámetros y acá está la pausa inspiratoria. Pues hemos dicho en ese momento que vamos a trabajar la pausa inspiratoria para hallar las presiones pulmonares. Vamos a enviar una pausa inspiratoria de 10, ¿no? Bien, y vemos que acá estaba en picuda y ahora acá hay una pausa inspiratoria y continúa descendiendo. ¿Sí? Bien, acá está. Vamos a poner stop. Acá. Esta parte, esto es la pausa inspiratoria y esto es la presión meseta. La presión meseta está 32.2. 32.2. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión meseta normal? Menos de 30. Entonces, ¿está elevado? Sí, está ligeramente elevado. Entonces, vamos a trabajar un poquito con el paciente. Ahora, vamos a ver, una vez que ya hallamos la presión pico, hemos hallado la presión meseta y vamos a hallar la drive pressions. El drive presión o la presión de distensión se vaya hallando la presión meseta, que es el de acá, y se va a restar el PIB. En este caso sería 8. 32 menos 8, 24. ¿Cuánto es lo normal en drive pressions? Hemos dicho menos de 13. Algunos artículos que se puede observar menciona que debe ser hasta 15, ¿no? Menos de 15, en este caso menos de 13, ¿no? 13, 15 vamos a considerarlo, ¿sí? Entonces 24 está muy elevado de lo valor normal del drive pressions. Entonces, pero ahora, ¿qué hacemos? Bajamos más el volumen tidal. Ya no podemos bajar más el volumen tidal. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos, cambiamos los parámetros de la PIP. Subimos la PIP hasta 10. Ya, vamos hasta 10. Una PIP de 10. Vamos a resetear. A ver, una PIP de 10. Vamos a stop. Vean acá. Acá está la meseta que es 30.2
y la drive pressure es 30.2 menos 10, 20. Está por encima todavía de los 15. Entonces no se puede con una pip de 5, de 10, disculpe. Vamos a subir a 14 de frente. Vamos a subir a 14. Una pip de 14. Ahí está. Ya. Sí, sí, la alarma. Volumen ideal bajo eso. Bien. ¿Cuánto es la expressions? Digo, la presión meseta, 26 menos 14, 12. Entonces está el pressure drive, pressure drives está normal, o sea, está en 12, está bien. Entonces la dejamos con, entonces hasta acá le dejamos con una frecuencia de 20, un volumen ideal de 260, una pip de 14, una saturación de 100. En este caso, si vemos que ya de acá unas horas, una hora, el tiempo que el médico lo vea conveniente, lo puede ya de acuerdo, relacionar con la PIP, ¿no? Si está en una PIP 14, según el Art Network, sería a una FIO de 70, ¿no? 70. 70. Listo. Y entonces hasta acá. Miren chicos, hasta acá tenemos. Vamos a tener que suene la alarma. Hasta acá. Paciente que ingresa con un SDRA tiene que ser de tipo protectora. ¿Qué modo se va a utilizar? El mandatoria. Seguida, el volumen ideal tiene que ser con el peso predicho. Con el peso predicho, el PIP que hemos dicho que es de acuerdo al índice de masa corporal, ingresa con una fibra de 100, después se va a ir rodando de acuerdo al PIP según el ART Network. Vamos a tener muy en cuenta las presiones pulmonares. Hemos dicho la presión pico que tiene que ser acá, miren, la presión pico tiene que ser a menos de 35, está en 29, muy bien. La presión meseta tiene que ser a menos de 30, está en 25, 25.4, está muy bien. Y la drive pressure 25 menos 14 con la PIP es 12, 11 por ahí, entonces está muy bien. Entonces siempre cuando vamos a estar vamos a estar en el turno y vemos, doc, el paciente está con una presión pico elevada, entonces él va a evaluar, ¿no? Si es por espasmo, por secreciones, obstrucción del tubo, lo que sea, o tal vez no, vamos a trabajar con la PIP. Disculpen, vamos a trabajar vamos a bajar el volumen ideal, entonces bájalo con la bastante 4, bájalo tal, sube la PIP. Entonces lo que quieren es no que no esté por encima, ¿no? Que las presiones se mantengan estables, ¿sí? Bueno chicos, eso es todo lo que es este taller, bueno, no taller, esta programación, este simulador de paciente con SDRA, ¿sí? Entonces, dejamos, luego, gracias.